Hay lugares en nuestro mundo que de verdad se sienten como si estuvieran fuera del tiempo, ¿saben? Envueltos en pura leyenda y niebla. Hoy vamos a viajar a uno de esos lugares, las Islas Flannan. Pensemos en un grupito de rocas en medio del Atlántico Norte, a las que el viento no deja en paz. Los marineros de antes hasta les tenían un apodo, los 7 cazadores, y la verdad es que les sacaban la vuelta, porque juraban que ahí vivían espíritus. Pues en la más grande de estas islas, Elian Moor, por ahí de 1899, construyeron un faro, una verdadera maravilla para la época. Era como un símbolo de la razón contra el poder del mar. Pero fíjense, solo un año después de que lo inauguraron, esa luz se apagó. Y con ella nació uno de los misterios marítimos más extraños y absorbentes de toda la historia. La fecha clave aquí es el 26 de diciembre de 1900. El barco de relevo, el Hesperus, va navegando tranquilito hacia Island Moor. La misión pues era de lo más normal, llevar comida, cartas y alfarero de relevo Joseph Moore. Él iba a tomar el lugar de uno de los 3 hombres que ya llevaban varias semanas completamente aislados. El viaje, eso sí, ya llevaba un buen retraso por el mal tiempo, pero en ese momento el cielo estaba despejado. Imaginen el ambiente en el barco, la gente con ganas de ver a los fareros, de echar chismecito. Nadie, pero nadie, se imaginaba que lo único que iban a encontrar era un silencio total. Y bueno, conforme la silueta de Island Moor se empieza a ver a lo lejos, el capitán del Hesperus, un señor llamado James Harvey, que ya se la sabía de todas en el mar, fue el primero en sentirlo. Esa cosita en el estómago, esa sensación de que algo simplemente no estaba bien. La isla estaba ahí, el faro también, imponente, pero faltaba lo más básico. Faltaba una señal de vida. El aire se sentía pesado, como cargado con un silencio que no era normal, un vacío que ni las olas ni las aves podían llenar. Lo que el capitán Harvey vio fue básicamente una cosa mala tras otra. Primero, lo peor de todo, el faro estaba apagado, a plena luz del día. Eso es una falta gravísima al reglamento. Luego se dio cuenta de que no estaba la bandera de bienvenida en el asta, que era como el saludo oficial, la señal de que todo estaba en orden. Al acercarse más, la cosa se puso peor. Los muelles, los dos, completamente vacíos. El capitán mandó a sonar la bocina del barco, un ruidazo que se supone debía hacer que los fareros salieran corriendo a ver qué pasaba. La respuesta, nada, silencio absoluto. La isla como que se tragó el sonido y no devolvió más que puro miedo. La tensión en el Hesperus ya era para cortarse con un cuchillo. Al final, Joseph Moore, el mismo que iba de relevo, dijo, «Yo voy». Se subió a un bote pequeño y empezó a remar solo hacia la costa. Ese viajecito debió parecerle eterno. Con cada remada, el misterio se hacía más y más grande. Cuando por fin llegó, vio que una tormenta reciente había hecho sus destrozos, barandales doblados, cajas de provisiones hechas pedazos. Pero a ver, eso era cosa de la naturaleza, ¿se entiende? Lo que no tenía ninguna explicación era la ausencia de gente. El silencio. Era un silencio que se sentía mucho más violento que cualquier tormenta. Moore empezó a subir la escalinata empinada. Son 160 escalones hasta el faro, mientras gritaba los nombres de sus compañeros. Ducat, Marshall, MacArthur. Y nada, solo el viento le contestaba. Cuando llegó a la puerta principal, una puerta pesadísima, la encontró cerrada. Pero ojo, no con llave. Esto es raro. No parece que hayan salido a las carreras, sino que fue algo deliberado. Con el corazón a 1000 por hora, empujó la puerta y entró. Y lo que vio adentro fue como una fotografía de un momento interrumpido, una escena congelada en el tiempo. Adentro, como dijimos, la puerta estaba cerrada. El reloj de la pared, detenido. Las cenizas de la chimenea, completamente frías, o sea que llevaba días sin prenderse. Y aquí es donde la historia se pone polémica. Algunas versiones, las más famosas, las de los poemas y cuentos, dicen que había una mesa puesta con un plato de carne, como si los hombres hubieran desvanecido a media cena. Pero el primer telegrama que mandó Moore decía que la cocina estaba limpia, los trastes lavados. Esto sugiere que lo que sea que pasó ocurrió después de que comieron. El único detalle raro en el que todos coinciden es una silla de cocina tirada en el suelo. ¿Se cayó y ya? ¿O es la última prueba de una pelea, de un momento de pánico? Ahora, la pista más desconcertante de todas, la que de verdad no tiene lógica, estaba en el perchero. Había 3 fareros: James Ducat, el jefe, Thomas Marshall, el segundo, y Donald MacArthur, un tipo rudo, un marinero de toda la vida. Pues ahí debían estar sus 3 impermeables, listos para el clima del Atlántico. Pero solo había uno. Faltaban los de Ducat y Marshall, pero el de MacArthur seguía colgado. Esto es casi imposible de creer. Significa que MacArthur, un hombre con fama de duro y con muchísima experiencia, salió a enfrentar una tormenta de invierno sin su equipo de protección. O sea, ¿qué tipo de emergencia obliga a un hombre a hacer algo tan suicida? Joseph Moore, ya completamente asustado, regresó al barco.
Mandaron a un segundo grupo, más grande, a revisar la isla de arriba a abajo. No encontraron a nadie, claro, pero sí encontraron algo que te hiela la sangre nomás de leerlo. En la sala de control del faro, abierto sobre el escritorio, estaba el diario de bitácora. Y sus últimas anotaciones no hablaban del clima ni de tareas normales, no. Parecían contar cómo 3 hombres se derrumbaban psicológicamente, atrapados por un miedo que no podemos ni imaginar. Esta anotación del 12 de diciembre, firmada por Thomas Marshall, es de verdad perturbadora. Describe una tormenta con una furia increíble. Pero lo más raro no es el viento, sino cómo reaccionaron los hombres. Ducat, el líder, el experto, está extrañamente tranquilo. Una calma te suena más a que estaba en shock que a valentía. Y luego lo más fuerte. Donald MacArthur, el más rudo de los 3, no deja de llorar. A ver, hombres como ellos no lloraban por una tormenta. Eran rocas humanas. Que uno de ellos se quebrara así significa que a lo que se estaban enfrentando no era solo una tormenta de agua y viento. Y aquí, justo aquí, es donde el misterio se rompe y entra en el terreno de lo imposible. Porque mientras la bitácora describía un infierno de 3 días, una tormenta que los hizo ponerse a rezar de rodillas, los registros oficiales contaban una historia completamente diferente. Faros cercanos, estaciones del clima en la costa, barcos que pasaron por ahí, todos reportaron lo mismo entre el 12 y el 14 de diciembre. Mar en calma, cielos despejados. No hubo tal supertormenta. Entonces la pregunta da miedo. Si la tormenta no estaba afuera, ¿dónde estaba? ¿Fue una locura que compartieron los 3? ¿Una alucinación por estar tan aislados? ¿O la palabra tormenta era un código para hablar de algo mucho, mucho peor? Y esta fue la última anotación, escrita el 15 de diciembre, con una letra que algunos dicen se veía temblorosa. La tormenta ha terminado, el mar está en calma. Suena a que por fin respiraron aliviados. Pero la última frase, Dios está sobre todas las cosas, es muy ambigua. ¿Es una frase de fe, de agradecimiento por haber sobrevivido, o es más bien una frase de resignación, de aceptar que hay un poder más grande contra el que no se puede hacer nada? Después de esto, la bitácora se queda en silencio. La historia de los fareros de Island Moor se acaba aquí. La noticia de la desaparición, como se imaginarán, corrió como pólvora y sacudió a toda Escocia. La Northern Lighthouse Board, que era la autoridad de los faros, mandó a su mejor investigador, el superintendente Robert Muirhead. Él conocía a los 3 hombres, así que para él la tarea fue doblemente pesada. Pero lo que encontró en la isla no fueron respuestas, fueron más bien contradicciones que abrieron la puerta a todo tipo de teorías, desde las más lógicas hasta las más locas que se puedan imaginar. La conclusión oficial de Muirhead se convirtió en la explicación más aceptada, la que está en los libros. Él sugirió que durante una tormenta que sí pasó, la de la noche del 14 al 15, unas olas gigantes, de esas que llaman olas monstruo, golpearon la isla. La teoría dice que Ducat y Marshall salieron a asegurar equipo en el muelle, y una de estas olas se los llevó, y que MacArthur, al ver todo desde el faro, salió corriendo a ayudar, sin tiempo ni de ponerse el abrigo, y la siguiente ola se lo tragó a él también. Y había pruebas del poder del mar, con daños a más de 30 metros de altura, lo que hacía que la teoría sonara creíble. Pero esta explicación oficial, aunque suene muy ordenada, tiene demasiados hoyos, demasiadas cosas que no cuadran. El punto más importante es este. Las reglas del faro eran sagradas, y la regla de oro era que siempre un farero debía quedarse adentro. ¿Qué emergencia pudo ser tan grave para que los 3 la rompieran? Luego, la puerta cerrada. Si estás en pánico, ¿te detienes a cerrar la puerta principal? Y por último, lo más extraño. El Atlántico Norte es un mar muy violento, pero casi siempre devuelve lo que se lleva. Y a pesar de que los buscaron por todas partes, nunca encontraron ni un solo cuerpo, ni un pedazo de ropa, ni una bota, nada. Los 3 hombres simplemente se esfumaron. Y claro, cuando la teoría oficial no convence, pues empiezan a surgir otras más oscuras. La más lógica, y quizá la más terrible, es la de la locura. Estar tan aislado puede romper a cualquiera. A lo mejor MacArthur, que tenía fama de mal carácter, explotó, mató a sus compañeros y luego se aventó al mar. Eso explicaría la silla tirada y por qué dejó su abrigo. Otras teorías ya parecen de película, que si los secuestraron espías, que si un barco extranjero, o ya de plano algo sobrenatural, que al final conecta con las viejas leyendas de la isla, que hablaban de una serpiente marina gigante o de fantasmas. La cosa es que la falta total de cuerpos, la ausencia de una escena del crimen clara, y esa mezcla tan rara de pistas lógicas con cosas que parecen de otro mundo, como la tormenta fantasma, todo eso convirtió la tragedia de Island Moor en algo más. Dejó de ser un simple accidente y se transformó en una especie de lienzo en blanco, donde, por generaciones, hemos pintado nuestros miedos más grandes.
el miedo a la naturaleza, a lo frágil que es nuestra mente y, sobre todo, a lo desconocido. El legado de este misterio es enorme. Apenas 12 años después, en 1912, un poeta llamado Wilfrid Wilson Gibson escribió un poema, Flannan Isle, que hizo la historia famosa en todo el mundo, aunque se tomó algunas libertades, como lo de la comida en la mesa. El faro siguió funcionando con gente hasta 1971, cuando por fin lo hicieron automático. Los fareros que trabajaron ahí en esos años, por cierto, contaban que se sentía un ambiente muy pesado, que a veces oían voces extrañas en el viento. Y la historia ha inspirado de todo, una ópera, canciones de rock y hasta una película reciente, The Vanishing. Esto prueba que el enigma sigue tan vivo como el primer día. Hoy en día, el faro de Eilean Mor sigue ahí, una torre solitaria que se recorta contra el cielo gris. Su luz ya no la enciende una mano humana, claro. Un mecanismo la hace girar noche tras noche, y su rayo de luz barre el océano oscuro. Es como un monumento silencioso a 3 hombres y un secreto que el mar se ha negado a contar por más de 100 años. La luz sigue avisando a los barcos del peligro de las rocas, pero también parece que vigila algo que está oculto en las profundidades. Y así volvemos al principio, a la pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué fue lo que acabó con la vida de James Dugat, Thomas Marshall y Donald MacArthur? ¿Fue una fuerza de la naturaleza tan brutal que rompe toda lógica? ¿Fue un colapso mental? ¿Una tormenta dentro de sus cabezas provocada por el aislamiento? ¿O fue algo más? Algo que no encaja en nuestras explicaciones. Algo que esos hombres vieron en esa roca solitaria y que, al final, se los llevó. El faro sigue ahí, encendido. Pero el misterio sigue vivo, creciendo en su sombra. Si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas de más documentales como este. Recuerda que con tu apoyo contribuyas a que más personas puedan disfrutar de nuevas historias.